Bienvenidas a Tole de Fresa, el podcast en donde nos reímos, nos exponemos y a veces también agradecemos con lágrimas en los ojos y uniforme arrugado. Hoy vamos a dedicar este episodio a esa especie mágica, las profesoras y profesores. Los que nos marcaron, los que nos vieron crecer literal y emocionalmente, los que eran medios raros y gritaban fuerte o los que nos cambiaron la vida simplemente con una frase. Así que si alguna vez copiaste en un examen, te dormiste en clase o te enamoraste del maestro de historia, este episodio es para ti. Mi nombre es Aurea Arroyo. Y yo soy Laura Rivero. Bienvenidas a Tole de Fresa. Para empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de este tema? Ay, muy bien, muy emocionada. Yo creo que a veces nos falta más como reconocer esta parte de, oye, me cambiaste por esto, o me enseñaste tal, o por ti me empezó a gustar esta materia. Entonces creo que va a ser un espacio padre para platicar también de anécdotas. Así que espero que la disfruten mucho. ¿Tú cómo te sientes con este tema? Yo también me siento muy emocionada. Yo tengo una especie de sentimiento raro porque hoy vamos a hablar de los profesores, pues, padres, ¿no? O sea, los que nos hicieron mejor, los que nos ayudaron. Pero bueno, también es verdad que hay unos que más o menos, ¿no? Y que si ya te traumó en la primaria, que si te dijo no sé qué, que si... También creo que es una mezcla de emociones distinta o una mezcla de emociones pues a lo mejor que choca cuando hablamos de profesores, ¿no sientes? Bueno, pero digo, yo sé que esto va más justo hacia el lado positivo, pero creo que podríamos contar una o dos de las historias de terror. Uy, bueno, va. Pero vamos a empezar con los que a lo mejor alguna vez te hizo sentir vista. ¿Quién sería para ti? Ay, pues Heraclio, fue nuestro maestro en la prepa. Ya platicamos de él en algún episodio, que era nuestro maestro de matemáticas, pero eran las matemáticas menos convencionales, que pueden existir. Y justo como que su forma de explicarte las matemáticas era a través de lo que pasaba en tu vida. Y creo que yo en ese momento, para mí fue como una persona súper clave, porque yo acababa de terminar con mi noviecito de la prepa. Entonces yo estaba así hecha un mar de lágrimas de no, ¿ahora qué? Y así. Y creo que gracias a él, de hecho, fue como que me empecé a cuestionar esta parte de qué onda conmigo, yo quién soy, qué quiero. O sea, ¿cuáles son mis fortalezas? Y justo ayer estábamos platicando que yo creo que si alguien me enseñó hasta esta parte de la importancia del contacto visual, fuera que... Sí, me acuerdo mucho que cuando cortaron tú y el noviecito, eh, te fuiste a un viaje, ¿no? Y fue un viaje en Las Vegas. Y entonces me acuerdo muchísimo porque cuando regresaste, me acuerdo que Heraclio se te quedó viendo y te dijo, Norma Laura, lo que pasó en Las Vegas, que no se quede en Las Vegas, que venga aquí porque estás muy cambiada. Y entonces, como que siento que fue en ese momento en el de que te dijo como que te vi a los ojos y te ves súper distinta, ¿no? Y siento que también que, pues, pueda alguien más notarlo y decirte, pues no sé qué pasó, pero creo que ya estás en ese proceso de ir sanando, es muy valioso, ¿no? Y a lo mejor y ni siquiera estaba ya en ese punto, pero como el que alguien te lo diga, o sea, Sí. como de, ay, qué diferente te ves, o sea, como que también hace que te pueda plantar esa semillita de decir, pues igual y sí, o igual y te la empiezas a creer, o igual y también empiezas a pensar de forma distinta. Entonces, creo que era algo que hacía mucho, o sea, en general, porque sí, creo que en ese momento que yo estaba así en el no, ya el mundo se va a acabar. Ujú. Fue como yo creo que me plantó muchas semillitas muy positivas que en su momento como que ya dieron frutos y florecieron y todo, pero creo que en ese momento era algo que necesitaba. Sí, yo creo que para mí uno de los que también me hizo sentir así fue Heraclio, bueno, básicamente porque estábamos juntas todo el tiempo, ¿no? Entonces, siento que había estos intercambios de pensamientos siempre, pero me acuerdo mucho que una vez yo no estaba muy segura de hacer algo porque yo tenía mucho miedo, pero sí quería, pero no quería, pero ay, es que, ¿qué van a pensar los demás? Y cosas así, ¿no? Y entonces él me dijo, pues yo preferiría tener 80 años
y decir, qué bien me la pasé, qué bueno que lo hice, que tener 80 años y pensar, híjole, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y ese fue el super empujón que me ayudó para hacer muchas cosas, ¿no? Como, de hecho, ayer tuve una plática con una alumna mía y también estaba en una situación en donde no sabía hacer y lo cité. Dije, a mí una vez un profesor me dijo esto, así que hazlo, o sea, no, pero es que si no estoy preparada, pues mira, no pasa de que te diviertes, conoces y ya, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia también de tener una guía, además de la guía que tienes en tu casa, ¿no? Sí, Como poder totalmente. tener otros referentes. Sí, sí, totalmente. Y además que también en ese momento es cuando pasas un chorrísimo de tiempo en la escuela, entonces Sí. también como del ambiente y todo que tienes y te rodeas y tal, o sea, creo que también sí, sí siembra algo en ti, pues, o sea, sí es algo importante. Oye, pero al mismo tiempo, ¿crees que él fuera igual de importante para nuestros compañeros? Yo creo que hay maestros que en general marcan como la vida de diferentes personas. Creo que Heraclio, o sea, como que fue un maestro muy disruptivo en Sí. todo. Entonces, yo creo que es de esas personas que, o sea, que sí recuerdas, que si en una plática sale de, oye, ¿te acuerdas de Heraclio? Todos te van a decir que sí. Yo creo que en general, no creo que haya alguien que diga, ay, no, ¿quién era? O algo por el estilo, Sí, ¿no? no, para nada. Solo Para creo nada, que a para lo nada. mejor a algunos nos marcó más, un poco más, pero creo que es de esas personas que hace la diferencia totalmente. Sí. ¿Y alguna vez tuviste algún profesor que despertara amor? O sea, amor, pero por algo, pues, no por él, sino por una materia o que te interesara algo. Ay, sí, totalmente. Creo que también lo vamos a compartir. Ajá. Totalmente la historia. O sea, la verdad a mí me chocaba. De la secundaria era de las materias que, o sea, que peor, que peor. ¿Por qué lo haces así? Ya estás desbloqueando un nivel de adultez bárbaro. ¿Eh? Así, ay, ya, perdón, perdón. Es que, No. ay, 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 ajá, perdón, no, la ya, perdón. señora, que cuál de adultez. No, aparte, discúlpenos si tenían el volumen ustedes muy fuerte y empezó a escuchar los aplausos de lado, pero es su forma de decir que está bueno el chisme. A ver, Sí. ajá, el de historia. Estás viendo cómo estoy sentada, ¿eh? Porque eso creo que le agregaría un grado más a mis señores, pero bueno. Mira, a ver, Ay, sí, ajá. además le hago así en la pierna, qué horror, no había caído en cuenta de... Aparte suena un buen. ¿En serio? Sí, Ay, lo siento. pero bueno, ajá, el de historia. Regresando al tema. Bueno, la historia, ajá. En la secundaria lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, porque además creo, bueno, sin echar culpas, pero creo que hay maestros que te pueden hacer, o sea, su clase lo más entretenida del mundo, y hay otros que te hacen sufrirla extremo. Entonces, Sí. en la secundaria era como de, pues vayan al museo y literal váyanme diciendo, o sea, nuestro trabajo era irle describiendo paso a paso lo que había. O sea, literal tenías que poner, bueno, pues entras sobre la calle tal y cuando avanzas, lo primero que ves es una escalera y si continúas dando dos pasos más, vas a ver un cuadro, o sea, que se llama tal, de fulano de tal. Y después a los 100 metros vas a ver un florero, o sea, así era nuestros Mm, trabajos y la intención de ir a un museo. Entonces, en la prepa cambió así radicalmente, porque ujú, además, como nos lo contaba y todo, era como, sí. diría mi mamá, lo contaba muy sabroso. Y te hizo que te gustara la historia, o sea, Ay, que sí, agarraras amor por la historia. muchísimo. Y todavía, la verdad es que también luego me da gusto porque hace cuenta, a lo mejor, no sé, entras a alguna iglesia o algo por el estilo, y es Ujú, como de, yo creo que esta catedral es estilo tal porque bla, 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 bla. Y eso se me ujú, hace súper padre, que ya pasaron un chorro de años y que sí. todavía lo sigas recordando y que se te haya quedado tanto, se me hace algo súper padre. Sí, la verdad es que yo, bueno,
también ese mismo profesor, o sea, yo creo que a mí sí me despertó amor por la historia del arte, pero yo sí estaba medio crocheada, la verdad, o sea, porque me parecía así súper inteligente y súper todo, y o sea, qué vergüenza y qué horror de mí, pero yo toda la clase estaba así viéndolo, ¿no? Pero me gustaba muchísimo su clase. O sea, él era muy buen profesor, pero definitivamente como el gusto en mi caso particular, a mí sí ya me gustaba la historia, pero ahora con historia del arte, como ese acercamiento a el arte, siento que ayudó muchísimo para, pues, gente incluso que como, pues sí, en mi formación como persona, como está el lado como un poco artístico, como y más cultural y así, se vio muy influenciado por él también. Sí. Oye, ¿y Pero qué? sí estaba crocheada. Ay, no, sí, o sea, entrábamos a la clase y ahora literal, o sea, parecía ya como estatua, o sea, todo el tiempo se quedaba así. Ay, sí, no, qué horror, qué horror. Perdóname, profe, qué horror. Pero bueno. Oye, ¿hay alguna frase o frase que digas, no inventes, esta se me queda todavía súper grabada, o como alguna manía rara o algo de algún profesor que te acuerdes que hayas tenido? Sí, y en la de cuarto de primaria, esa maestra era así mágica. Yo creo que ha sido de las maestras más increíbles también que he tenido. Pero también como que enseñaba más allá de solamente cuarto de primaria, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que una vez nos dijo, bueno, no sé si esto está un poco inapropiado, pero una vez nos dijo que nunca esperáramos un hombre, porque si lo íbamos a esperar, que lo esperáramos sentadas, porque cuando regresara llegamos a estar hechas calacas. Eso nos dijo y a mí me marcó muchísimo. Y no es como que sea mi ahora frase de que yo siempre me repita, pero creo que tenía mucha verdad también, ¿no? Entonces, esa frase se me quedó súper grabada. ¿A Ay, no ti? sé si este comentario lo vayamos a tener que cortar, pero Vamos a regresar con, y sí lo tuvimos que cortar, pero pues ya, luego se enterarán del chisme en algún momento. Pero sí influyó mucho en mi toma de decisión de yo no voy a estar esperando a la gente. O sea, como que si yo quiero, o sea, la gente en general, como si yo quiero algo, pues lo voy a decir, lo voy a expresar, lo voy a todo. Y la verdad siempre he tomado como mucha iniciativa en ese sentido. Pero bueno, ¿y tú? Platícanos. yo me acuerdo muchísimo, o sea, hablando más de manías, igual justo en la prepa, que teníamos un maestro de geografía que siempre, a ver si tú te acuerdas bien, yo nada más me acuerdo que de pronto en el salón todos estábamos haciéndole así y ya, y como que entraba y casi todos lo hacíamos así y ya eso era lo que pasaba, pero no me acuerdo Sí. bien por qué lo hacíamos, pero como que siempre se intentaba ahí meter como algún movimiento, algo como que fuera diferente, o a lo mejor no sé, si también como para romper un poco como a lo mejor lo que estaba diciendo y todo y como que volviera a captar la atención de todos. Yo creo que sí, puede ser. A lo mejor también, pues no sé, un poco para relacionar el movimiento con su materia, porque era la de geografía. Y también me acuerdo como de que, sí era así de que, El y la mundo. rotación, no, sí, y la rotación, y me acuerdo que él giraba así. Y luego la otra es la traslación, ¿no? Y entonces, o sea, como que él se movía. Y luego llevaba o sea, una pelota del mundo. Y creo que en ese momento de la pelota era cuando le teníamos que hacer así. Entonces creo que él también su Yo nada más así sin la pelota. Entonces creo que su aprendizaje, su tipo de enseñanza también era muy corporal, pero sí estaba chistoso. También, ¿sabes quién? Es que yo siento que la prepa fue muy icónica para nosotras, pero hubo otro profesor que me acuerdo que una vez en un examen le cachó un acordeón a una amiga. Y entonces, sí, ajá, Canales. Y entonces le dijo algo así, como que se echó una poesía así como de que en donde está tu tesoro está tu corazón, pero en donde están tus ojos está tu acordeón, ¿no? Algo así dijo. Y cuando dijo acordeón, le agarró el acordeón así. O sea, es muy dramático Ay, yo no me así. acuerdo de eso. Es Pero que fue, no me además acuerdo cuándo. Canales era súper tierno. Bueno, a mí me daba muchísima ternura. ¿Sí? ¿Por? Y no, pues no sé, No. como que siento que se parecía al papá de Pinocho. Ay, Norma. Ya me pegué yo también en la pierna.
¿Qué dijiste? Sí, un poco. Ya me pegué yo también así en la pierna. Se Bueno, sí, un poco, sí. Oye, hablando de acordeones, ¿alguna vez hiciste trampa en un examen? Ay, sí. Pues justo, siguiendo con la prepa. Teníamos una maestra de francés que era como todo un personaje. Ujú. Era Madame Leduc. Ajá. Pero además era muy chistoso porque cuando yo tomaba clases de francés con las chavas con las que me juntaba y que entrábamos a clases, dentro de ellas estaba Lupita. Saludos, Lupita. Ajá. Siempre lo Ah, hacía súper chistoso, porque sí, además Lupita es súper chistosa. sí, y además como que Madame Leduc siempre trataba como de hacer sus clases pues como muy pro y muy, no sé, Ajá. justo de aplauso, de pierna, así. Ajá. Y como que ya no sabía qué hacer con nuestro grupo, o sea, ya era como, ya estaba desquiciada con nuestro grupo de cómo capto su atención, cómo les hago que les interese, que se lo tomen en serio. Entonces, ahorita te cuento lo, lo de cómo me cachó, pero organizó su petit déjeuner. Entonces Ujú. llevó que su jamón y su queso y como unos croissants y así, ¿no? Ajá. Y ya sé que está súper bobo, pero yo me acuerdo que Lupita agarró su pedazo de jamón y le hizo unos, o sea, le hizo unos ojos, le recortó los ojos y la boca, y entonces se puso atrás de Leduc. Y cuando Leduc hablaba, Lupita se ponía el jamón y le empezó a hacer así. Entonces nos tenían muertos de la risa. Hasta que Leduc fue así como de ¡fum! Así hizo un movimiento rapidísimo y la cachó. Y no, hombre, o sea, le puso una regañada. Y se cancela el Petit Déjeuner y así. Ajá. Entonces, pues así ya estaba en general como nuestro grupo. O sea, ya era un Sí. caos total. Y o Ajá. sea, la verdad es que me la pasé increíble. Creo que aprendí lo más básico, pero me pasé Solo increíble. aprendiste a decir petit déjeuner. Y Madame Leduc. Así. Y cosas. Y, Ajá. y pues entonces cuando llegamos al examen, fue de, no inventes, o sea, ¿cómo voy a conjugar? ¿Cómo voy a hacer bla, 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 bla? Y entonces hice Ajá. todo mi acordeón y todo, pero todas lo llevábamos, o sea, yo me acuerdo que todas lo hicimos. Ajá. Pero la verdad es que estas cosas siempre me han puesto muy nerviosa, entonces ella iba dando así como sus paseos entre los pasillos y todo para ver que todo estuviera ok. Ujú. Y yo me acuerdo que ya la tenía así súper, súper, súper cerca y yo ya así casi sudando frío de, no, ya me cachó. Ajá. Me cachó. Agarró y fue, no me acuerdo qué movimiento hice como súper sospechoso. Y sí Ajá. agarró mi Acordeón. acordeón, ajá. Y me dio muchísima vergüenza, así yo ya me quería ahí morir. Oye, pero ¿y qué te, o sea, te sacó del examen? ¿Te mandó a la dirección o qué hizo? No, según yo, o sea, obvio me puso cero y me Ujú. sacó. Híjole, ¿y tus papás no se super enojaron contigo? No creo que les haya contado. Ay, sí. Y tus papás sin cero preocupados de tus calificaciones, no inventes. Ay, no, o sea, es que además en la prepa tenían una dinámica en la que nos entregaban las boletas y los papás iban y Ajá, también ajá, podían hablar con los maestros y todo eso. No inventes, mi mamá hizo que me odiara más la de salud, porque en general creo que a salud, o sea, los más eran que íbamos mal. mm, Entonces, cuando mi mamá vio la lista, se le ocurrió decir, pues si así están todas las listas de los alumnos, pues eso también habla de su trabajo como profesora. No, órale. A ya ver, o sea, creo que me fui hasta segunda ronda de extraordinario después pues de... sí. Pero a ver, también, tu mamá también es maestra, Ujú. ¿no? O sea, como que, no sé, puede ser que sí, pero también si no estudia. O sea, si todo el grupo decide no estudiar, está cañón, ¿no? Sí, sí, definitivo. Y también siento que los profesores, híjole, o sea, se merecen un premio a la paciencia. No todos, pero muchos se merecen un premio a la paciencia. O sea, Sí. yo creo que sí hay grupos que les quitan años de vida. Ay, sí, Ujú. no, y además, imagínate, entre los olores. Ay, sí, no, guacala. Entre que también todo el mundo está como desquiciado y todo, ay no, o sea, sí, sí creo que hay una etapa en la que dices, no inventes, mejor
te vas, no sé, con los de kinder o algo antes que estar en la secundaria o prepa. En la prepa. Sí, secundaria o prepa, híjole, yo creo que ya cuando empieza más hormonal el asunto, qué horror, qué Sí. horror. Digo, yo me la pasé muy bien como estudiante, pero ya dar clases, híjole, no, la verdad sí mis respetos. Pero también si no es para ti, pues también se nota, ¿no? O sea, si hay profesores de secundaria y prepa muy buenos, o bueno, por lo menos nosotras tuvimos muy buenos, pero también si hay otros que dices, híjole, ¿no? Sí, o los que están también como medio traumados, ¿no? Así de, "Ah, a mí me trataron súper mal, ahora yo te voy a tratar peor". Ay, sí. Ay, sí, no, sí, total. Y a ver, a mí, bueno, a mí nunca me cacharon utilizando. Ajá, sí, justo te Ajá. iba a preguntar que si, que si a ti te habían cachado, si habías hecho acordeones o algo. Sí, se hacen acordeones porque aparte yo creo que los acordeones son muy buenos para estudiar. Pero, y sí llegué a utilizar en examen, pero no, nunca me cacharon. Qué bueno, qué paz. También me daba mucho miedo, o sea, como que a lo mejor vi una o así, pero no era así como, yo me acuerdo chavas, así que descaradamente hasta tenían libro, el cuaderno abajo de la banca y que Sí. lo subían y copiaban y no se daban cuenta nunca, o sea, también creo que sí es una habilidad. Sí. Sí, Ujú. sí, sobre todo también yo creo que de que no te veas nervioso ni nada, o sea, obvio agarras toda la experiencia de también leer a todos tus alumnos y todo, y creo que eso lo hace más como de, sospechoso. Sí, oye, ¿y alguna vez hablando de lo de Lupita, por ejemplo, alguna vez te reíste tanto, tanto en clase que te sacaran? Ay, no, nunca me reí tanto. Hubo una vez que me sacaron y todo fue por culpa de Mónica. Ajá. Porque Mónica se estaba durmiendo, o sea, estábamos en clase con una maestra que de por sí como que tenía un poco delirio de persecución, entonces siempre creía que Mm, estábamos conspirando en general todo el mundo en contra de ella. Y Mónica y yo nos sentábamos en la misma, ahí en el mismo respirador. Entonces, ujú. Moni se estaba quedando dormida, o sea, pero deja tú que se estuviera quedando dormida. Se estaba quedando dormida y como que se estaba yendo así de ladito y se estaba recargando en mí. Entonces yo también ya Ajá, estaba así de lado porque Moni cada vez se acostaba más en mí. Y ajá, entonces yo le estaba haciendo así como con el hombro de hora. Muévete. Y como ajá. de, ya, pon atención. Y entonces, oye, casi digo su nombre. La maestra fue como de, ay, ¿de qué se están riendo? No sé qué, a ver, cuéntenos de qué se están Mm, riendo, porque seguro fue de mí y así. Y fue de, no, ujú. o sea, literal, pues nos estábamos riendo porque se estaba quedando dormida. Y fue de, "Ah, bueno, pues tú por tener sueño, vete. Y tú por reírte también vete y váyanse a comprar un café". Y fue como de, Pero eso fue hasta la universidad, ¿no? sí, en la universidad. Pero a mí esas cosas como que siempre han sido de, no, ¿por qué? O sea, nunca, nunca antes de eso, nunca te sacaron del salón de No, chiquita ni nada. nunca. O sea, siempre fuiste súper bien portada en la escuela. Yo creo que más que bien portada, literal, o sea, bueno, quitando prepa universidad, en general, antes de eso, yo hasta me acuerdo que tenía una maestra que siempre, en la primaria, que siempre nos ponía sellos de conducta en Ujú. nuestra libreta. Y la que siempre tenía buena conducta era yo. Así, Mm, siempre. Y ajá, entonces, un día estaban todos platicando, incluida yo, cosa que nunca sucedía, pero porque era muy tímida, o sea, más por eso que por ajá. otra cosa. Y la Miss fue así como de... Era la Miss Patty. Esa maestra me encantaba, sí me encantaba. Y entonces fue de, bueno, pues hoy van a tener todos, y además era súper bonachona, pero en su ser bonachón, como que en su regaño era de, bueno, pues hoy todos van a tener mala conducta. Menos Lau, porque ella siempre se porta muy bien y nunca habla. Y yo, Ay, ajá, y yo fui así como de, es que yo también ¿en serio? Ah. hablé. Sí. Y entonces fue como de, entonces denle un aplauso porque por fin habló. Y ya, y entonces yo me puse mi sellito de mala conducta y solo hice que todos me Ay, aplaudieran. mi vida. No inventes, qué bonita. Así que no, pero yo creo que a ti sí te sacaron varias veces, ¿o no? Sí, yo siempre tenía el del periquito.
siempre tenía del periquito y nunca tuve de buena conducta. A veces tenía de abejita de muy trabajadora, pero siempre tenía de periquito. Y a mí me regañaban tanto, que yo siempre creí que había ido mal en la escuela. O sea, siempre creí que había tenido malas calificaciones. Pero eras de que, ay, no, ya hay que cambiarlo de lugar porque platica literal hasta con las piedras. Sí, hasta con la pared, sí. Sí, me cambiaban a cada rato del lugar, todo el tiempo. Bueno, voy por partes. Entonces, siempre me regañaban hasta que yo encontré mis boletas, ya de grande, vi que tenía buenas calificaciones, solo que nunca tenía buena conducta. Pero yo siempre creí que había ido mal Después en la de escuela. años, ¿te diste cuenta de eso? Sí. Ujú. O sea, como que yo siempre decía, ay, no, pues yo nunca fui así como muy estudiosa ni muy dedicada a la escuela y así, hasta ya la universidad, ¿no? Pero ya después cuando encontré yo mis boletas de calificación, vi que no, que siempre tuve buenas calificaciones, pero pues me regañaban mucho, entonces yo por eso pensaba que nunca había ido bien. Ujú. ¡Qué Sí, impacto! sí. Y sí, siempre me cambiaban. Yo creo que se acentuó mucho más en la secundaria, porque en mi secundaria era muy liberal en muchos sentidos. Y entonces sí, me cambiaban a cada rato de lugar. Luego, aparte, pues feo, porque me cambiaban de lugar y con quien yo me sentaba todos bajaban de calificaciones. Pues porque yo me la pasaba platicando, me la pasaba así. No sé si has visto un capítulo de Los Simpsons en donde a Bart le dicen justo eso, ¿no? O sea, que donde que es como una manzana podrida porque donde lo pongan afecta. Pues así. Y hasta que me cambiaron con un amigo que es súper inteligente. Y también él empezó a ser más platicador porque él no hablaba nunca. Entonces, como que yo vine a ofrecerle que hablara e hicimos todos más amigos y así. Y él no bajó de calificaciones. Él siguió siendo tan brillante como siempre. Y hasta ese momento, ¿Por qué ese no fue te ya apoyan los demás? Si no era mi culpa, los otros no eran tan inteligentes. No, no es cierto. Pero él sí era, o sea, como que único, pues. Entonces ya siempre me dejaron con él. Pero, ay, la orientadora, que, o sea, horrible, le dijo que no se juntara conmigo, que yo era una mala influencia. Yo tenía 14 años. Y, o sea, la verdad no, ni siquiera era de que fuera mala influencia, solo platicaba mucho, nada más. Oye, Pero, pues, no, mi mamá me acaba de platicar hace unos días que cuando ella estuvo en escuela de monjas, entonces que había una chava que estaba embarazada y las monjas les decían a todas, no le hablen a ella porque, ay, no sé, seguro algo del pecado, pero en general como que era una mala influencia y que no le hablaran a ella. Entonces, qué mala onda que también o sea, digo, yo sé que era diferente, pero que también te quisieran, porque son niños, o sea, eres literal un niño y, o sea, ¿por qué le vas a decir al otro que no hable ni nada? O sea, que no te hable, al final, pues todos, o sea, como que creo que en general estás en esa etapa como de súper inocencia ni nada, y que a lo mejor no te cuestionas otras cosas, o sea, ¿por qué le tenía que estar diciendo que no te hablara? ay, sí. Bueno, para empezar, qué terrible lo de la compañerita de tu mamá, porque, o sea, a ver, y luego ya embarazada, de por sí yo creo que pues ya te debes de sentir pues un poco confundida porque tu vida cambió de un momento a otro. Y luego que no te hable nadie, ay, no. Exacto. O sea, no, qué feo, eso está horrible. Y siento que pasa mucho y entiendo también la preocupación de los papás y todo, como de no, es que bla, bla, bla. Uy, pero bueno, ese es otro tema bien delicado, pero yo creo que también muchas veces, o sea, ya hay chavitos pues muy jóvenes teniendo una vida sexual activa y por esta necesidad de no hay que ver eso, no hay que decir nada. Obviamente son todavía, ¿no? Porque es muy joven todavía pues se dan esos casos, ¿no? Entonces, pero De bueno, ese es otro tema que podemos hablar después de el embarazo adolescente. Pero bueno, sí, la verdad sí me trataban mal. Algunos profesores. Entonces, pues sí, muchas veces me sacaron del salón, una vez me sacaron así el primer día de clases porque me empecé a reír. Entonces, sí, o sea, como que mi vida sí fue un buen tiempo me la pasé en la dirección. Oye, ¿y no te terminaste haciendo amiga de, no sé, del director o de la directora, de los de la dirección y así? Muchísimo. La verdad es que no era tampoco mala niña, simplemente hablaba mucho y era como muy latosa.
Y luego les hacía como bromas a los profesores, pero no era en mala onda. Por ejemplo, Para reírnos todos. sí, era para reírnos todos y no se reían. Una vez, un profesor, ay, me traía entre ceja y ceja, ¿no? Y entonces nos dividíamos para clase de dibujo, porque a la mitad del grupo le tocaba con un profesor y a la mitad del otro con otro, y a la siguiente semana cambiábamos. Y entonces yo siempre me iba con el otro grupo porque ahí estaban mis amigos. Y entonces el otro profesor siempre iba por mí. Pero como pasó esto como 2 veces, tampoco, o sea, 3 veces. Y entonces, un día, y ya cuando estaba pasando lista, yo me agaché. Y entonces, el profesor, yo escuché que me dijo, bueno, Arroyo Fiera, y, ay, otra vez, no puede ser, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces se iba a salir del salón y me levanté y le dije, ¿verdad? Aquí estoy, profe, no sé qué. Y cosas así, que luego ya no. Sí le dio risa, sí le dio risa, pero de todas formas me siguió trayendo de ceja en ceja. Y una vez mi mamá estaba en la escuela y dijo, ven para acá, voy a aprovechar ahorita que está tu mamá para hablar con ella. Y ya ahí voy, ¿no? Y entonces fue y le dijo, señora, y ya mi mamá así viéndome, ¿no? Y obviamente muchos profesores hablaron con ella antes. Pues es que vengo a hablar con usted porque quiero pedirle de favor que me diga cómo hacerle para que Aurea se calle, porque habla todo el tiempo en la clase. Y entonces mi mamá le dijo, uy, no, si usted adivina cómo hacerle, me avisa, porque yo tampoco la puedo callar nunca. Y entonces ya como que de ahí le bajó el profesor y vio que pues sí era una cosa de que hablaba, pero no era una niña mala. Pues no, porque además en tus calificaciones y todo, pues también ibas bien, o sea, ni siquiera era como de, ay, se distrae o lo que fuera, tampoco. Pues sí, pero de todas formas también me pongo en el lugar de ellos. Y tengo yo muchas amigas maestras. Y luego, por ejemplo, de que, ay, es que ya me hartó ese niño o cosas así. Y yo sí pienso, ay, seguro tú también ya lo hartaste a él. O sea, porque, sí, porque yo sé que hubo profesores que me detestaron y todo, o sea, yo estoy consciente de eso, pero no era como que ellos me cayeran a mí súper bien, ¿sabes? Y siento que muchas veces creo que podemos perder de vista estando con niños o dando clase o no sé, hasta platicando con la gente, ay, es que me cae mal, pues quién sabe si tú le caigas bien a él, ¿no? O sea, igual y es recíproco y simplemente no empatan y ya. Sí, 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 claro. Oye, pero a ver, ¿alguna vez tuviste un profe que hubiera parecido así, literal, salido de película? Ah, yo sí, pero de una película de terror, o sea, ay, sí, no, varios. También yo no fui fácil, pero de película de terror sí tuve, no manches. Bueno, ¿y cuál fue el tema? Aquí podemos platicarles justo de estas historias de terror. ¿Cuál fue el así más terrorífico que tuviste? Que dices, no inventes, se merece el Oscar. Pues yo iba en segundo de primaria, y no voy a hacer este cuento muy largo, pero yo iba en segundo de primaria y era la maestra de inglés. Siento que muchos tenemos un trauma con la maestra de inglés y luego por eso trauma con el inglés, ¿no? Y entonces tenía una maestra de inglés y esa maestra de inglés era súper, pues sí, grosera conmigo y me hacía sentir como, pues muy mal, al punto de que yo en mi escuela primero tenías la mitad de inglés y luego la mitad de español, una semana. Y a la siguiente semana se intercambiaban y primero era inglés y después era español. Y siempre que me tocaba primero inglés, vomitaba antes de llegar a la escuela. Del nivel de ansiedad que me daba ir a la escuela. Y esto es un tip por si ustedes tienen hijos, porque yo no quería decirle nada a mi mamá, porque esto fue en segundo de primaria, pero en primero de primaria una maestra me dijo algo. Esa maestra no era ni que fuera bullying ni nada, sino me dijo algo y yo fui y lo comenté con mi mamá fue y lo comentó con la maestra. Y entonces la maestra me dijo, ay, sí, ya me dijo tu mamá que fuiste y dijiste que yo tal, tal, tal. Eso me dijo en el salón. Y yo me ¿Enfrente quedé de así todo? como, sí, enfrente de todos. Y yo fue en la escuela que les digo que fue horrible, la peor etapa de mi vida, en esa escuela. Y y después, eso fue en primero. Y luego en segundo de primaria, entonces estaba esta maestra. Pero yo no le quería decir nada a mi mamá porque mi Sí. mamá iba a ir a decirle a la maestra.
y la maestra iba a ser peor conmigo. Entonces yo no le quería decir, no, pero dime qué te pasa, no sé qué. Y yo no, obvio yo no quería ir a la escuela, me dolía la panza y así vomitaba. Ya cuando empezó el vómito, mi mamá dijo, no, ya basta. Porque así de que estando en la salida de la escuela, abrir el carro y vomitar así. Y ya mi mamá dijo, no, a ver, dime. Y yo, no, es que no te quiero decir porque vas a ir a decirle, no voy a ir, te lo prometo. Y yo, bueno, y me dijo, es más, a ver, vas a escribir todo en esta carta, vas a hacerle una carta, ¿ok? Para que saques todo lo que sientes. Entonces, pues ya sabía escribir en segundo de primaria, mal, pero pues escribía. Y entonces mi mamá llegó con la directora y le explicó todo esto de que yo no quería que le dijera por miedo a que la maestra pues me dijera algo, pero le dijo a la directora, pues sí, y le dijo a la directora, quiero que me explique cómo es que una niña de 6 años puede escribir esto sobre otra persona. O sea, quiero que me explique qué está pasando para que mi hija escriba esto. Y entonces, pues ya la directora era súper chida, pero pues la maestra no. Y ya la directora, no, vamos a ver, no sé qué, y así. Y sí, total, terminaron cambiando. Creo que terminé el ciclo escolar y la maestra le bajó muchísimo conmigo. Pero al siguiente año escolar la pasaron a un salón que estaba justo al lado de la dirección. Ay, qué mala onda, o sea, qué mala onda, porque también obviamente pues te infunden el miedo, o sea, y obvio es como de no, mejor no, y también qué estrés tú como papá de decir, ¿qué le está pasando a mi hija? O sea, ¿qué tiene? ¿Por qué está así y todo? O sea, también qué estrés y qué preocupación de decir, ¿cómo le hago para que me diga y para saber qué le está pasando, ¿no? Sí, y justo esas fueron las boletas que yo encontré, o sea, las de segundo de primaria, y vi que tenía así súper buenas calificaciones. Y después ya me acordé y sí, siempre estaba, no en primero del cuadro de honor, pero en el tercero, en el segundo. O sea, tenía muy buenas calificaciones, pero de todas formas yo sentía que yo no era buena, que yo no sabía, que yo no todo. Y esa era mi sensación por estar en esa escuela. Pues es que al final, o sea, todo lo que tenías como de, o sea, de estímulos pues eran negativos. Sí. Y Gaby fue la que me hizo la vida un poco más ligera en esa Pues escuela. sí. ¿Y tú tuviste de terror, de así maravilla, maestra miel o También tuve maestra miel y todo, más en el kinder, que la súper agradezco, pero, por ejemplo, cuando iba a clases de natación, no me gustaba ir a clases de natación. Y tampoco le quería decir a mi mamá, pues nada, porque era como de, ay, no, como, pues no, o sea, como que no le quería decir. pero por qué no te gustaba? Porque, o sea, se cuenta que, o sea, la maestra de natación, como que siempre se quería lucir con los maestros. Y como en su quererse lucir, o sea, si no hacíamos las cosas literal como ella se las imaginaba, nos sumía. ¿En el kinder? No, como en la primaria, kinder primaria, por ahí. O sea, pero estaba Ay, pero chiquita, pues. sí, en cualquier edad está horrible, pero chiquito, ¿qué fue? ¿Primero, segundo, tercero, cuál? Ay, no, menos, como en primero, yo creo, en primero de Ay, primaria. no. Entonces, siempre así, o sea, pero si no lo hacíamos literal como ella quería, sumía. Y o nos Ay, no. aventaba así, o nos aventaba agua así, pero, o sea, mal plan, o sea, sí, la verdad, pasaba. Sí. Y pero ahí era así como de, y para que todos los maestros la Mm. vieran, y así. O Y sea, ¿te acuerdas tú de pensar eso? De estar de lucida. sí, porque sí se ponía Órale. así. Ajá, ajá. Y entonces, dice mi mamá que en el pasillito, ya para que ella me fuera a dejar en la alberca, porque mi mamá me tenía que llevar hasta la alberca porque estaba chiquita. O sea, era como la regla, pues. Dice que me agarraba de su pierna en el pasillo y que era así de, no, mamá, por favor, no. Pero pues mi mamá lo pensaba como de, ay, pues no sé, o sea, tiene flojera o no quiere entrar o bla, 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 pero no en Mm, un, le está pasando esta otra cosa, ¿no? Hasta que ya le ujú. conté y cuando le conté casi se infarta, pero odiaba ir a clase de natación justo por esa señora. Pues sí, oye, tú ahí, o sea, temías por tu vida más bien, ¿no? Pues sí, además ya sabes de que se te mete todo el agua por la nariz y se siente espantoso, Ay, pero sí. no. Aparte te imagino a ti ahí toda chiquita y así con tu gorrito de natación y tu cuellecito.
Y Así muy como sólidas toda las chiquita. cosas así. Ay, no, pobrecita de ti, qué mala onda, ¿no? Qué poca, así se pasó. Sí Sí. se... Ay, no, 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 qué horror. Oye, y alguna vez, bueno, es que no, o sea, ¿sientes que hiciste algo que debió de haber ameritado que te expulsaran o algo así? O que, o no, o nunca tampoco. No, nunca, o sea, nunca creo que hubo algo. Bueno, pero eso no lo voy a platicar, luego se los platico, pero una vez que no me presenté igual como a un extraordinario, ahí puede ser que sí, pero Bueno, sí, pues sí, eso está fuerte. no, sí, está más fuerte la historia, pero creo que eso lo platicaré más en corto. ¿Cómo se llama? No, no, a lo mejor fuera de esa vez, creo que más bien a mí el estrés que me daban como mini ataques de ansiedad era por tu culpa. En la prepa vendíamos, jícamas, pepinos, eh, Gomitas, gomitas, ajá. cacahuates, Los amarantos, o sea, pero producción bien, o sea, así sí. en el locker y todo teníamos que la Valentina, Miguelito, pues sí, los botezotes hasta tamaño jumbo, e íbamos con una bolsota en el pasillo Sí. así para ver quién quería y todo, pero pues obvio no se podía hacer en la escuela, entonces siempre estaban ahí los prefectos y era como, o sea, estaban vigilando que todo estuviera bien y todo, y ya sabían que vendíamos, entonces como que Ujú. ya estaban ahí checándonos que no fuéramos a vender. Pero yo era la que siempre traía la bolsa y creo que tú cobrabas o le echabas la salsa o algo así, ¿no? No, tú le echabas la salsa. Ay, Como que a veces y a veces. Ajá, a veces y a veces. siempre, así abría la bolsa para sacar, no sé, las jícamas o lo que fuera. Y ahora era como de, ¡ah, no inventes! ¡Ahí está el prefecto! ¡Ahí está el prefecto! Y entonces yo entraba en pánico así de, ¡no! Y así casi me echaba a correr y era como de, ¡ja, ja! ¡Es broma! ¡No es cierto! Ay, no te hacía jajaja, es broma. Solamente decía, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Échale, échale. Y ya. Tampoco así. Claro que no. Pero Sí. me causabas microinfartos. Yo creo que, pensándolo ahora, yo creo que eh, seguramente tú sí llevabas la bolsa porque yo creo que de ti sospechaban menos. Como que no, nunca había habido razón para que te llamaran la atención o algo así, yo creo. Y por eso a lo mejor actuábamos así tan infragante. Pero después nos confiscaron un día que cada una llegó con dos bolsas como de 4 kilos. Sí, Nos iba muy bien. Y dijimos, hay que expandir esto. sí, sí nos iba muy bien. Sí nos iba muy bien. Primero empezamos con las gomitas y los cacahuates. Luego nos prohibieron. Y nos confiscaron y luego ya cuando nos dijeron que no podíamos vender gomitas, empezamos a vender pepinos y jícamas. Y me acuerdo mucho que nos dijeron, ¿qué les habíamos dicho? Ay, pues que no podíamos vender gomitas, pero no jícamas y ya, eso sí nos la pasaron, pero no nos confiscaron como, no sé, muchos kilos de gomitas, Sí, muchos. no me acordaba de eso. Sí, y luego solamente podíamos ir como el prefecto de los prefectos Ajá. y a su oficina a comer, porque nos llevábamos muy bien con todos también. Que sí, eso estaba muy chistoso. Y después vendimos en la noche colonial un chorro de gomitas, ¿te acuerdas? Ay, ya no me acordaba de eso. Ah, sí. Sí, es cierto. Sí, al final terminamos vendiendo gomitas legalmente en la escuela. La verdad es un súper negocio eso, porque además entre Sí. clases o así siempre se te antojaba algo y era una gran oportunidad. Y nosotros según íbamos a juntar para irnos de viaje y ya ni nos fuimos, pero bueno, sacamos un dinero. Nos fuimos a Huasteca con Chaya. Sí, es cierto. Según nosotras, estábamos juntando para ir a Grecia vendiendo gomitas. Sí, sí, Y, sí. y yo me acordé que nos fuimos a Huastepec. Ay, Y además, oye, la verdad es que cuando llegamos, así abrimos el refri y era así como no, una fila de sí. cucarachas. Ay, sí, no, no, no. Digo, estuvo padre, pero no, nos regresamos antes. Oye, y a ver, un poquito ya adentrándonos al cierre, ¿a qué profesor le escribirías o a qué profesor le dedicarías este episodio? Ay, pues yo creo que han habido muchos, o sea, que han marcado mi vida de forma bonita, pero Ujú.
creo que, aunque ya platicamos mucho de él, creo que le dedico este episodio a Heraclio, que... Te lo vamos a mandar. Ay, sí. No, creo que llegó, o sea, creo que llegó como en un momento que necesitaba muchísimo, porque además solo nos dio, creo que a nosotras y una generación más y salió de la escuela, ¿te Sí. acuerdas? O sea, estuvo muy poquito tiempo. Ujú. Y yo creo que es de esos maestros que te cambian literal tu forma de pensar muchísimo, o sea, como que te hacen cuestionarte muchísimo y además son como también un curite muchas veces, o sea, muchas cosas que pasas como a tu corazón, entonces se lo dedicaría a él. ¿Y tú? Mm, qué bonito. Yo se lo dedico a Miss Alma, porque justo ella fue la maestra que me tocó eh, después de todo este trauma con la maestra de la primaria, con la de inglés. Y entonces yo me acuerdo que ella, ay, también es que toda la vida, yo soy la más chica, tengo un hermano más grande, y toda la vida me mandaron a la misma escuela que mi hermano. Y entonces, si mi hermano ya tenía una reputación buena o mala, a mí me pasaba factura. Cuando era buena, qué bueno, porque ya automático me querían los profesores hoy, pero cuando era mala, pues sí, igual. Entonces, esa maestra le había dado clase a mi hermano y mi hermano muy bien con ella, ¿no? Entonces, a mí me estaba costando mucho trabajo la escuela. Fue cuando te tenías que aprender todos los estados y capitales del país y me estaba costando mucho trabajo aprendérmelos. Y entonces ella habló conmigo como de que yo tenía pues mucho potencial y que era muy inteligente y así, pues no sé, pues animándome, ¿no? A creer en mí y siento que, pues sí, como que me ayudó un poco a darle la vuelta a esta narrativa que yo tenía de no soy buena en la escuela, aparte no me gusta la escuela, no soy buena para esto. Y entonces como que me empecé a ser muy, muy, muy aplicada en su clase y me empezó a ir muy bien. Y siento que ahí es cuando sí tienes chance de como profesor cambiarle la vida a una persona, ¿no? Y Sí. de ayudarla muchas veces a creer en sí misma para que pueda hacer las cosas. O a lo mejor a veces necesitas pues ser un espejo, ¿no? Y Claro. decir, pues a lo mejor tú no te ves en el reflejo, pero mira, yo te presto el mío, que está limpio, para que te veas cómo eres y como, pues, y como todo el potencial que tienes, ¿no? Claro. Oye, y ahora tú, desde tu, o sea, ahora como nueva trinchera, como con tu Ajá. experiencia dando clases ahora, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo lo ves ahora estando desde el otro lado? O sea, en ese sentido, ¿cómo está? Pues, o sea, sí creo que es un poquito diferente porque aunque soy pedagoga, yo la verdad, o sea, doy clases de idioma, ¿no? Y ya me toca trabajar con adultos y ahora un poco pues es siendo la representación de pues mi idioma, mi cultura y poder compartir también sobre México y todo lo maravilloso que es México. Entonces siento que mmm, pues es una gran responsabilidad. Creo que en todos los sentidos, o sea, creo que cualquier profesión es una responsabilidad. Ay, pero tratando con la gente y los maestros que tienen, o sea, personas chiquitas, o sea, niños, y siento que, sí, niños, niñas, pues no sé, sí se me hace bien fuerte que puedas dejarles un trauma para toda la vida y a lo mejor de adulto puedes ayudarle a sanar ciertas cosas, ¿no? O como cosas que creen sobre sí mismos. Y me ha tocado trabajar también con adultos mayores y muchas veces hay esta narrativa de no, es que yo ya soy mayor y por eso me cuesta tanto trabajo aprender idioma. Y como que yo procuro más bien decir, yo creo que a lo mejor solo es que hace mucho no vas a la escuela. ¿Ves? Como a lo mejor hace mucho que no estás acostumbrado a estudiar y que no tienes una rutina de estudio, pero no necesariamente tu edad tiene que ser algo malo, Ujú. ¿no? Y siento que eso le ha cambiado también el chip a muchos. Como de, pues sí, igual y solo necesito eh, enfocarme, a lo mejor solo necesito, pues sí, estudiar o repasar y no tener como, pues también esto que nos dicen que a lo mejor pues es un poco cierto, pero que tampoco ya porque seas mayor ya no vas a poder aprender nada, ¿no? O sea, puede ser un poquito más difícil, pero pues a lo mejor con una pulidita pues lo vas a lograr. O sea, que Entonces, tú solito siento. te cierres, ¿no? Como de, no, ya, Ujú.
Como que también creo que ha sido a lo mejor algo aprendido, de no, ya, o sea, como que cuando estás niño es el momento para aprender, por ejemplo, Ajá. idiomas, pero ya después ya es súper complicado. Sí, sí, y siento que sí ha sido un poquito diferente para ellos cambiar esta perspectiva, como, bueno, puede ser que sí. Ay, pero es que me cuesta mucho trabajo. Pues sí, pero no pasa nada, ¿sabes? O sea, estamos aquí para divertirnos, para aprender y para pasarla bien. Entonces, no pasa nada. Como que busco que ese sea mi enfoque. Qué padre, porque también creo que justo está siendo esa persona que a lo mejor como en su momento tú has tenido que te han cambiado o sea, la perspectiva, como tu forma de ver las cosas y todo, como que tú también estás siendo una extensión de eso y creo que eso también es algo muy padre. Pues sí, no lo había pensado, pero creo que justo tantas veces me dijeron que había algo malo en mí, que hasta que llegó una maestra y me dijo, a lo mejor es que necesitas lentes y por eso no pones atención. Y pues sí, a lo mejor solo eres muy latosa, ven, vamos, ayúdame a acomodar los libros. Y entonces es como, pues sí, entonces ya aprendo que si me siento adelante, sí pongo atención y veo mejor. Bueno, entonces ya sé que yo tengo ciertas características que necesitan que haga esto, ¿no? Claro. Y que no, siento que es muy feo cuando los profesores, profesoras, te señalan y te hacen sentir que todo está mal contigo Sí. y que puede ser esa lucecita, si tú eres profesor, tú puedes ser esa lucecita que les ayude a ver que no está mal nada con las personas. O hasta enseñarte cosas que a lo mejor tú lo tienes como de, pues sí, así siempre he sido, y que a lo mejor es una súper característica tuya que hace, o sea, como un diferenciador que tienes o como una super habilidad y que cuando también te señalan esas cosas, Sí. muchas veces no te das cuenta y cuando lo dicen ya es como, no inventes, sí es cierto, y hasta a lo mejor como que te la apropias más, ¿no? Pues sí, y que al final vas a salir al mundo laboral y que seguramente en tu trabajo no te van a pedir que seas el mejor estudiante, e igual y el que será el payasito del salón terminó siendo comediante y le va padrísimo, o guionista en un programa, o sea, como tantas cosas que estamos muy acostumbrados a medir el éxito y las capacidades de los niños. Sí hace A, B, C, D cuando, híjole, o sea, es mucho más, ¿no? O el que habla mucho, pues ahora habla y le pagan por hablar. Sí. Entonces, es como, pues sí, a lo mejor no estaba todo tan mal. Pero la verdad es que sí, un premio de paciencia, los que lo hacen muy bien, los profesores que lo hacen muy bien. Ay, muchas gracias. Tienen el presente, el futuro y todo de México en sus manos y bueno, del mundo. Así que muchas gracias porque alguien tiene que hacer este trabajo que no mucha gente quiere hacer, que es súper, súper, súper importante. Y ojalá también pronto mejoren las condiciones laborales de todos los profesores, porque eso creo que también es otra. Y pues si quieres profesores contentos, también creo que tienen que tener sus necesidades básicas cubiertas para que pues lleguen contentos a dar clases y pues siento que en eso todavía vamos un poco retrasados, ligeramente muy retrasados como país. También creo que pues necesitas como apostarle a pues a esa otra parte, o sea, también al final creo que es un ganar-ganar de todas las partes, el hacerlo. Sí. Sí, pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos este día, tomarse este atole con nosotras. Hoy tocó sabor a nostalgia con pizarrón, plumones y con Hola la infancia. Qué bonito, qué chistoso que tú eras así tan callada, tan todo bien y que te felicitaran por hablar y yo pues al contrario y que de repente, ¡pum!, nos hicimos amigas y emergió la amistad. Nos escuchamos la próxima semana. Cuéntenos sus traumas, ahí pónganos en el chat qué sellito tenía, si todavía se usan esos sellos o ya no, porque ni idea, también cuéntenos. Y nos escuchamos la próxima semana con más historias, más risas y más traguitos emocionales. Porque sí, a veces no decimos gracias en su momento, pero ahora sí. Muchas gracias, profe, muchas gracias, Misalma, muchas gracias, Heraclio, muchas gracias, profe de historia. Nos vemos pronto.